El FBI tiene una famosa lista con los 10 prófugos más buscados, terroristas y asesinos desalmados por los que ofrecen grandes recompensas. Sin embargo, los detectives de lo oculto que hemos colaborado con la agencia en casos extremos, recibimos con cierta frecuencia directamente del FBI la otra lista. Sí. Hay una que no puede distribuirse al público en general, porque contiene criaturas siniestras y entidades que son tan aterradoras que su sola existencia es y será negada oficialmente hasta el fin de los tiempos. La número 1 del listado es la líder de un aquelarre poderoso que puede destruir la vida de miles en pocos minutos. Su nombre es Patricia Esteves, pero se la conoce en el mundo de la oscuridad por su alias, la Bruja de los Tornados. El FBI me citó para integrar un grupo especial, reunido con el solo propósito de terminar con su amenaza. Un helicóptero me traslada hasta Oklahoma. Aterrizamos en un valle solitario donde hay una antigua iglesia reparada a medias, con un pesado techo de hormigón y 2 galpones adaptados para que funcionen como cuartel central. De uno de ellos sale el agente especial Pedro Pardelli y me dice: «Usted es David, el documentalista, investigador de lo oculto y demonólogo. Qué bueno poder contar con sus servicios. La situación es crítica. Pase y le presento al resto del equipo». Ya sentados frente a una pantalla gigante están Mahmoud Karimi y Jack Brown, 2 renombrados colegas que venden sus servicios al mejor postor. Brown además exclama a los 4 vientos que es un valiente psíquico dotado de una percepción enorme. Ambos se paran y me reconocen al instante saludándome con afecto. Pardelli enciende el proyector y vemos imágenes de desastres y destrucción en una franja que va desde Texas hasta Dakota del Norte, incluyendo también parte de Iowa y Missouri. Nos explica: «Estas escenas son testimonio de lo que ocurre año tras año en el corredor de los tornados, donde sufrimos unos 1,200 de estos fenómenos naturales. Pero nos vimos en la obligación de estudiar 6 en particular. Se produjeron en el mes de mayo del 2021, 22 y 23 respectivamente. Sorprendieron a los meteorólogos tanto como a las víctimas. No había condiciones climáticas ni factor natural alguno que pudiera ocasionarlos. Los del 2021 solo arrasaron la casa de un político. Uno del 2022 fue de categoría 3, destrozando una empresa de agroquímicos y varias viviendas del alcalde de esa ciudad, y en el 2023, otra vez las gigantescas nubes apareciendo de la nada. Pero en esta ocasión, lo que descendió de ellas fue un enorme F4, que arrasó con el pueblo petrolero a solo 11 millas de donde estamos. Nuestra investigación ha determinado que la Bruja de los Tornados y su aquelarre son responsables. Sí, señores, estas mujeres, 12 en total, forman una secta que glorifica a un demonio. Luego de celebrar una misa negra, o como rayos quieran decirle, ganaron poder y pueden producir estos fenómenos. Cada año logran hacerlo un poco más grande. La urgencia es porque aseguran que están en condiciones de crear un F5 capaz de arrasar varias ciudades a su paso. ¿Han visto alguna vez un F5? Se los conoce, vaya ironía, como el dedo de Dios. Casi ninguna estructura ni ser vivo se resisten a su poder. Por eso están aquí. Tenemos que detener su amenaza. Karimi interrumpe y pregunta: ¿cómo llegaron a esa conclusión? Quiero decir, ¿cómo saben que se trata de la Bruja de los Tornados? El agente especial responde: la mismísima Patricia Esteves y sus discípulas se presentaron ante el gobierno el año pasado exigiendo como pago un artículo maldito o, de lo contrario,
crearían un tornado que haría desaparecer el pueblo completo. Enseguida comprendí de qué se trataba. Le pregunté. Pidieron la brida de la bruja de Ann Coldings, ¿verdad? La mujer que fue ejecutada en 1590 por realizar hechizos que produjeron tormentas terribles. Ese objeto es el santo grial de las brujas. Quien lo posea, con los conocimientos adecuados, podría tener tanto poder como para acabar con una legión completa de demonios o alterar el clima del mundo entero. Sorprendido me responde. Así es. Como ustedes deben saber, la brida de bruja es un elemento de tortura con púas que pinchaba la lengua de la sospechosa y les impedía decir sus conjuros. Creemos que la de Ann Colding está en una colección privada, pero desconocemos quién la tiene. Como les decía, el gobierno les dio poca importancia con la amenaza que hicieron el año pasado, e incluso se burlaron de ellas. Las llamaron locas. Poco tiempo después recibimos un video donde puede verse la ceremonia. Miren ustedes mismos, dice el agente mientras reproduce en la pantalla lo grabado y continúa su explicación. Mueven un solo dedo y ven cómo de inmediato se forman las nubes y el gran embudo. Miren cómo cambia la dirección para ir hacia el pueblo. No hubo muertos, porque ellas mismas activaron la alarma manualmente y la gente se metió en los refugios, pero no quedó nada en pie. Son miles de millones de dólares en daños. Jack Brown se estremece al ver las imágenes de las casas siendo devoradas por el tornado y le pide a la gente que nos informe todo lo que sabe sobre Patricia Esteves. Pardelli nos dice, tiene solo 25 años. Conocemos que se crió en México y vino a los 12 con sus padres a Estados Unidos. Radicaron en Texas. Desde chica se la acusó de causar innumerables problemas en toda la ciudad. Un caso que le hizo ganar fama fue el de su profesor de matemáticas. El hombre la humilló de alguna manera y ella le prometió delante de todo el colegio que le iba a enseñar que era mejor tragarse la propia lengua que tenerla como enemiga. Brown lo interrumpe y completa la anécdota. Al otro día el pobre docente entró como si fuera un muerto viviente. Tomó una tijera del escritorio y se cortó la lengua ante el espanto de todos los alumnos. Solo Patricia Esteves mantenía una mueca de satisfacción en los labios mientras el desdichado mordía como si fuera un perro rabioso los pedazos de su propia humanidad. Todos conocemos esa anécdota, ¿verdad? Luego de eso se volvió famosa y no tardó en formar su propia secta. O aquelarre, como sea. El agente especial quiere decirnos algo importante sobre la ubicación de la bruja de los tornados. Sin embargo, Jack Brown lo interrumpe y con un tono engreído y muy seguro de sí mismo dice: si logramos saber a qué demonio le rinden culto, puedo seguir su rastro con mi poder incontrastable. Algo de estos infernales se queda impregnado en quien lo invoca y lo veré con tanta claridad como los estoy viendo a ustedes. Yo le respondo: le rinden culto a Amducias, el gran duque del infierno. En el video que enviaron despertando al tornado, a un costado, si se fijan bien, hay dos árboles doblados. Las ramas altas están tocando el suelo. Solo Amducias hace eso cuando se presenta. Algunos libros antiguos y prohibidos lo llaman aquel por quien se doblan los árboles. Y lo muestran también otorgando conocimientos ocultos a quien le rinde sacrificio y devoción. El agente especial se para señalando la salida. Dice, sobre la ubicación de la bruja quería decirles que... Pero Brown vuelve a interrumpirlo y nos pide que lo acompañemos afuera. Lo seguimos caminando hasta donde comienza el valle y entonces, con voz dramática, recita una oración en latín. Diría que hasta sobreactuada. Comprendo el idioma bastante bien. Me es sencillo entender lo que está rezando. No son tus pies santos los únicos que caminaron nuestra tierra. Déjame ver. Repite una y otra vez hasta caer desmayado. Al recobrar el conocimiento señala hacia el norte y dice: están en Wichita.
en una casa pequeña a orillas del río Arkansas. Pero debemos tener cuidado. Ella pudo verme también. Estaban empacando para irse. La maldita me sonrió y dejó una nota sobre la mesa. El agente especial interrumpe. Perdón, Jack, pero eso no es correcto. De hecho, ella está en el galpón de al lado esperándonos. Eso es lo que trataba de decirles. Nunca estuve en Wichita. Vino directamente a nosotros con sus discípulas desde Carolina del Sur. No los trajimos hasta aquí para encontrarla. Vinieron para ayudarla a buscar la brida de bruja que necesita. Jack Brown no puede disimular su enojo por ser desacreditado. Trato de consolarlo mintiéndole. Tal vez tengan un conjuro que impide que personas tan poderosas como tú las vean. Dije fingiendo. No voy a mentirles. Tenía muchas ganas de conocer a la famosa bruja de los tornados. Pardelli nos dice que el ejército está encargado de custodiarlas. Imaginé mientras caminábamos hasta el galpón continuo que las encontraríamos reducidas y con unos 100 hombres armados apuntando sus rifles para que no pudieran mover un solo músculo. Sin embargo, al ingresar, me encontré con 10 soldados y 2 agentes que reían y jugaban a las cartas con ese grupo de mujeres en una escena que parecía más bien una reunión de amigos. Patricia Esteves es bellísima, alta, de ojos verdes, viste de negro y camina descalza hasta nosotros. Nos saluda con una reverencia. Se detiene frente a mí y dice: el famoso documentalista. Soy fan de tu canal. Tienes que ayudarme. Verás, necesito que encuentres un objeto para mí. Los agentes y los soldados son tan torpes. Vinieron a detenernos y ahora están bajo mis órdenes. Con voz fuerte les pregunta: ¿verdad que sí, señores? ¿Verdad que están felices de obedecerme? Todos los hombres, incluyendo los del FBI, gritan al unísono: sí, señora bruja, muy felices. Sin fingir entusiasmo le contesto: estás muy lejos de impresionarme. He enfrentado y vencido a criaturas mucho más poderosas. No voy a usar mis conocimientos para encontrarte esa brida. No va a pasar. Me niego a darte algo que multiplicará tu poder. Karimi y Brown agregan con coraje: sí, no tenemos miedo. En ese instante toda amabilidad desapareció de su rostro. Los ojos se le oscurecieron por completo. Levantó el dedo índice de la mano y las discípulas se pusieron de pie y nos rodearon en un círculo. Esteves susurró: duerman. Y apenas la letra N final salió de sus labios, todos los presentes, menos las brujas y nosotros, cayeron fulminados al suelo. La maldita empezó a agitar el dedo de un lado a otro simulando un remolino mientras apuntaba al cielo. El estruendo de la tormenta que se creó obedeciendo la mímica de sus manos hizo retumbar las paredes y el techo del galpón se desprendió y salió volando como si fuera de papel. Los hombres dormidos eran arrastrados por el viento de un lado a otro. Levanté la cabeza y vi el tornado formándose sobre nosotros. La bruja tiene conocimientos y poder, de eso no hay duda. Pero su amenaza no surtió efecto en mí. ¿Saben por qué? Yo también he leído esos libros. También tengo conocimientos. Levanto la mano y grito: Bubot Chasrot Neshama, que significa marionetas sin alma. Y repito: Bubot Chasrot Neshama. Corten sus hilos, se los ordeno. Levántense y aléjense de aquí. En ese instante los durmientes se despertaron y aterrorizados por la escena huyeron despavoridos a toda velocidad. La bruja deja de agitar su dedo, las discípulas rompen el círculo y la tormenta se disuelve por completo. Karimi y Brown aprovechan y salen corriendo por una ventana. Los ojos de Esteves vuelven a ser verdes y con una sonrisa me dice: me impresionas, David.
¿Sabes cuánto me costó aprender a convertir a los hombres en mis títeres? Y tú dices unas pocas palabras y rompes el hechizo. Tu fama es bien merecida. Yo también tengo la mía. Pero son puras mentiras. ¿Sabes a lo que me refiero? Por un lado, nunca maté a nadie. Me prometí a mí misma que jamás lo haría, ni siquiera al estúpido profesor de matemáticas. Por otro lado, viste mi poder con los tornados. Así es que tienes que tomar una decisión. O me entregas la brida de bruja de Ann Coldings, o romperé mi juramento y serás el responsable de la destrucción total de una ciudad. Y te prometo que voy a elegir una muy grande, o tal vez dos. Hay algo en ella, algo profundo que me confunde. Me gustaría odiarla ya, pero no estaría bien. Les juro, nada bien. Su mirada tiene un brillo especial. De una rara forma sus ojos me recuerdan a mi esposa. Gaby, le digo, ¿para qué quieres la brida de bruja de Ann Coldings? ¿Para qué necesitas ese tremendo poder? Espera, déjame adivinar. ¿O quieres hacer que diluvie en todo el mundo durante 30 días seguidos? ¿O bien lo que quieres es derrotar a Amducias para no tener que pagar su precio? Sé bastante sobre demonios. Conozco todo sobre ese bastardo. Te brinda conocimientos y a cambio te va a pedir un sacrificio extremo. ¿Es eso verdad? Para mi sorpresa, Esteves me dice: hablemos afuera. La sigo a toda velocidad. Cuando nos habíamos alejado unos pasos, la tomo del brazo y al darse vuelta veo que está llorando. Me dice: Amducias me exige que las sacrifique en su honor. Ya eligió el bosque. Debo llevarlas allí a todas. Brandy envenenado. Una copa a cada una y listo. De lo contrario vendrá por mi alma. Morir no sería tan terrible para mí, no después del mal que he hecho a tanta gente. Pero no me puedo ir ahora. La verdad es que estoy enamorada. Se llama María. Es mi discípula. Y ella siente lo mismo por mí. No puedo creer que te esté contando todo esto, pero nunca pensé enamorarme. Quería ser temida, poderosa, reverenciada. Nunca quise estos sentimientos que no me dejan pensar en otra cosa que no sea en sus manos y la hermosa sonrisa que me regala a veces. ¿Ves? Necesito esa brida para mandarlo de nuevo al infierno. La entiendo, aunque parezca descabellado. Y a pesar de que sé que las brujas, sobre todo las malvadas, son muy buenas para mentir, mi intuición me dice que ella no está mintiendo. Le confieso un secreto que conozco. La brida original fue destruida en un horno de fundición en los años 50, por orden del Papa Pío XII. Yo mismo investigué los expedientes de la ceremonia. La que está dando vueltas como verdadera y con la leyenda a cuestas es una réplica sin poder alguno. La bruja de los tornados me abraza llorando desconsolada, pero algo nos interrumpe. Un sonido musical en el viento, un ligero olor a azufre en el aire y los árboles doblados contra el suelo nos dicen que Amducias está aquí. La traición de Esteves, el solo hecho de haber dicho que no pensaba cumplir el sacrificio lo ha traído para reclamar su alma. Lo vemos caminando por el prado hacia nosotros. Mide 3 metros y tiene la cabeza enorme con un solo cuerno en la frente. En la mano trae una guadaña bien afilada. La bruja llama a sus discípulas que forman un triángulo tras nosotros. Esteves y una de ellas miran con ternura. Una última muestra de afecto con María antes del enfrentamiento final. Levantan todas el dedo índice y dicen: Af Ehad Lokan. También he leído ese libro. Significa: nadie está aquí. Durante unos minutos los seres espirituales no podrán vernos. Funciona a la perfección. Pasamos por el costado del demonio sin que nos note. Su cara está embravecida, nos busca por todos lados. Le susurro a la bruja: ¿qué te parece si intentamos Animet Naki?
Ella comprende. Es del mismo libro de hechizos prohibidos y antiguos. Significa muero limpio. Si te enfrentas a una muerte segura para derrotar al mal, tus pecados se perdonan y los demonios no podrán tener tu alma. Si por casualidad sobrevivimos, las deudas con Amducias quedarán saldadas. Ella acepta y me agradece. Todas forman un círculo a nuestro alrededor. El hechizo anterior pierde su efecto. A la distancia podemos ver que el demonio nos ubica y camina hacia nosotros. El dedo de la bruja se mueve en círculos. Grandes nubes se forman cubriendo el cielo por completo. El tornado toca tierra a unos 2 kilómetros. En segundos, crece de tamaño hasta convertirse en un F5 que viene a toda velocidad, levantando escombros. El demonio se para a nuestro lado. Guadaña en mano le ordena a Esteves: acércate, traidora, o todos morirán por tu culpa. Nadie rompe el círculo. Amducia se desespera. Pide a las discípulas que le canten alabanzas o se llevará también sus cabezas. Siguen sin romper el círculo. Por el contrario, comienzo a recitar el Salmo 91 en hebreo, en voz alta, porque sé que eso va a debilitarlo. Todas repiten la oración conmigo. El tornado está por alcanzarnos. El demonio se tapa los oídos para no escuchar nuestra oración a Dios y nos grita: ¿morirán todos destrozados en su nombre? ¿O quieren vivir en el mío con grandes poderes? Le respondo: el dedo de Dios está aquí. Vaya ironía, ¿verdad? Y todos decimos: Ani Met Naki. El F5 despega los galpones, la iglesia, y nos comienza a elevar para llevarnos. Pero antes de alcanzar una altura mortal, el pesado techo de hormigón del santuario cae del cielo y nos golpea contra el piso sin aplastarnos. Nos cubre y nos protege hasta que el tornado se disipa. La bruja ha perdido el conocimiento por el golpe y María llora a su lado. Salimos y vemos que nada ha quedado en pie a excepción del altar de la iglesia y el techo salvador. La semana pasada recibí un correo de María. Se los comparto. Decía: querido documentalista, con el agradecimiento infinito de mi parte, cumplo en contarte que ella aún no ha recuperado la memoria luego del tremendo golpe en la cabeza. A veces pienso que es mejor, pese a que le dije la verdad. Ya no quiere llamarse Patricia Esteves. Dice que ese nombre no va con ella y me pide que la llame Bárbara, que una mujer santa llamada así la visita en sus sueños. Disolví el aquelarre y las otras chicas volvieron con sus familias. Nosotras vivimos en una finca cerca del puerto que pertenece a mi familia. Estamos muy bien. No recuerda nada de nada, pero ayer me preguntó si sabía por qué el viejo molino de viento comienza a girar cada vez que ella lo señala con el dedo. Yo soy el documentalista y esto fue Revelaciones del FBI, la bruja de los tornados, el caso de Patricia Esteves. Recuerda apoyarme con un like, compartir el video y estar suscrito al canal. Solo así, el maldito algoritmo de YouTube recomendará nuestro video. Gracias y hasta la próxima.